Ahí estamos, buenas, buenas. Estamos en la clase teórica de algoritmos y estructuras de datos. Sí, evidentemente no soy Martín, sí, tuvo un contratiempo, así que en reemplazo voy a estar dando yo la teórica y después seguimos como siempre con la clase práctica que va a estar S. García. Bueno, ¿qué tal? Ahí está, buenas tardes. Estamos por ahí, ya estamos grabando para quienes ven esto en diferido. Y podemos entonces empezar la clase. Ustedes saben, siempre son bienvenidas, que comenten algo, que escriban por ahí, que pueden levantar la mano y le damos la palabra, eso se puede hacer, sí. Tratemos de hacer que la clase sea interactiva y bueno, dar lo mejor para aprender. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito de implementación de TDAs específicos, estructuras de datos, sobre arreglos y sobre estructuras enlazadas, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquitito cómo en general se implementan TDAs, tanto sobre estructuras enlazadas como sobre arreglos, y en particular algunos TDAs que son importantes para la materia y que pueden aparecer en TPs o en exámenes. Bien, entonces, vamos a arrancar la clase como una especie de repaso. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, qué es un TDA? Un tipo de dato abstracto. Bien, esas son tal cual las siglas. ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que hace? Son estructuras que tienen comportamiento y bueno, lo importante es que son abstractos y no nos preocupamos mucho por cómo funcionan, sino por qué hacen. Tal cual, lo que mencionó Matías son muy buenas observaciones. Justamente los TDAs nos permiten abstraernos de algún tipo de comportamiento, ¿sí? Entonces tenemos una estructura, un tipo de dato, ¿sí? Que se comporta de cierta manera, y eso es lo que nos permite es utilizar ese tipo abstracto para hacer diferentes operaciones, pero no nos interesa tanto cómo es que está implementado, sino que tiene su comportamiento definido, como dice Franco en el chat, y tendrá sus primitivas para nosotros poder comunicarnos con ese tipo de dato y que nos sirva para hacer las operaciones que nos interesa realizar. Siguiente pregunta. ¿Un struct es un TDA? Si yo tengo mi struct, ok, tengo un TDA. ¿Qué opinan? ¿Sí? Bien, Un TDA es un struct. Depende cómo lo utilices, puede ser un TDA o no. bien. Hay gente que dice que sí. José expande, dice, un TDA es un struct. Pero ¿será que un struct es un TDA? Son cosas diferentes. Y Juan, Nicolás, Martina dicen que no en el chat. Enrique no. Y encima dice, ¿por qué un struct almacena información nomás? Pero no necesariamente tiene comportamiento definido. Martina tiene que tener un comportamiento y primitivas definidas para ser un TDA. Correcto. Y José dice no, porque un struct puede ser utilizado como contenedor sin ser TDA. Sí, una amalgama de toda esta información que nos dieron es lo correcto. Es decir, por ejemplo, en el lenguaje Go estamos obligados a implementar los TDA como structs, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer en Go para tener un TDA? Vamos a tener que crear un struct, pero además definirle sus primitivas tal que tengan un comportamiento. En cambio, en Go, nosotros podemos crear un struct, pero no darle comportamiento, no darle primitivas, que simplemente sea una cajita que me permite guardar cosas, ¿sí? Es como una variable que tiene varios atributos. Eso se puede hacer como un struct, pero eso no calificaría como TDA. ¿Está bien? Entonces, los TDA los hacemos sobre structs, pero que sea un struct no significa que sea un TDA. Para que sea un TDA tiene que tener primitivas, tiene que tener comportamiento. Por otro lado, podría pasar que yo creo, por ejemplo, el struct alumno y digo, mi alumno tiene nombre y tiene padrón, ¿no? Hasta ese momento, ¿eso es un TDA? No. En Onisino, no. Y es tal cual. Si yo solamente tengo una cajita donde guardo el nombre y guardo el padrón, no tiene ningún tipo de comportamiento, entonces no sería un TDA. ¿Sí? Si yo le agrego primitivas, que sea obtener nombre, obtener padrón, ¿estoy haciendo un TDA? ¿Qué opinan? Dicen que sí. Entonces, ¿qué pasa? Técnicamente, como tiene primitivas,
es un TDA, pero no se está comportando como un TDA. Lo único que estamos haciendo es creando una cajita donde se guarda información. Y a la cajita donde guarda esa información, yo puedo accederla con los atributos. No necesitaba las primitivas de acceder al padrón, acceder al nombre, pues ya se podía hacer con un TDA, con un struct, perdón. Entonces, siempre que queramos hacer TDAs, ¿sí? Lo correcto es darles comportamiento y darles comportamiento real y no solamente que sean una cajita que guarda cosas, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo quisiera solamente guardar el nombre y el padrón del alumno, me alcanza con que sea un struct. No necesito que sea un TDA, porque simplemente necesitaba guardar eso. Por otro lado, si en mi situación el alumno va a exhibir comportamiento, por ejemplo, voy a poder decirle al alumno que se anote una materia, entonces alumno.anotarse a materia, le paso una materia por parámetro, entonces se inscribe, y eso empieza a tener comportamiento, y ahí sí es donde corresponde que creemos un TDA para hacer esas operaciones que tienen comportamiento. Entonces solamente yo voy a tener una cajita donde guardo cosas, no correspondería tener un TDA. Y eso ya es una parte del criterio de decir, bueno, cuando nosotros diseñamos, decir qué es lo que me conviene hacer. ¿Necesito un TDA o me alcanza con un struct? Solamente voy a tener una cajita para guardar datos, me alcanza con un struct. Bien. Y la pregunta, si un TDA es un struct, la respuesta en Go es que sí. En Go tenemos que crear los TDAs en structs, pero en otro lenguaje de programación tendrán sus otras formas de crear TDAs. ¿Sí? Por ejemplo, que yo en Python vamos a necesitar que los TDAs sean una palabra rara que es objetos. ¿Sí? Yo quiero hacer un TDA en Python, lo voy a hacer como un objeto. Si quiero hacer un TDA en C, voy a tener que hacer un struct. ¿Sí? Eso dependerá de la implementación en particular donde yo quiero hacer el TDA, de cómo se va y se implementa. ¿Sí? Pero en Go, sí, los TDAs van a ser structs, a los cuales además le vamos a agregar primitivas. Bien, con eso estamos con la parte de repaso. Vamos a hacer un poquito algunas implementaciones de estructuras. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nuestras estructuras, cuando las vayamos a implementar, nosotros podríamos elegir un abanico de posibilidades de cómo vamos a implementarlas. ¿Sí? Puede haber una forma, otra forma. Hoy vamos a ver por lo menos dos formas de implementar diferentes estructuras. ¿Sí? Pero para eso vamos a tener que tener en cuenta la simplicidad de la implementación o su complejidad. ¿Sí? ¿Qué pasa? Un mismo TDA podría implementarse sobre una estructura, sobre otra estructura, y en un caso que tenga mejor complejidad, en otro caso tenga peor complejidad, o que en un caso sea más fácil de programar, en otro caso sea más difícil de programar. ¿Sí? Todas estas decisiones de diseño, es decir, de qué manera yo voy a hacer el TDA, me conviene tomarlas a conciencia y tener ese criterio de, bueno, cómo se va a comportar el TDA, qué tan rápido va a ser. ¿Sí? Eso nos va a determinar cómo deberíamos implementarlo desde el lado de Alan. ¿Sí? A Bárbara lo que le interesa es que el TDA funcione, ¿sí? Y que sea lo más rápido posible dentro de todo, pero no le va a interesar cómo está implementado. Pero cuando nos paramos del lado de Alan, sí nos va a interesar cómo hacerlo y tendremos que pensar qué es lo que nos conviene más en cada caso. Muchas veces las complejidades son las mismas, pero por simplicidad nos conviene hacer una u otra forma, porque a la hora de programar también es importante cuánto vamos a tardar o cuánto nos va a costar programar esta solución. ¿Sí? Y eso es la respuesta a por qué elegiríamos una sobre la otra. ¿Sí? Porque es más rápida, tiene mejor complejidad temporal, ¿sí? Porque tienes la misma complejidad temporal, pero me parece que es más fácil de programar, entonces a la hora de sentarme y desarrollarlo va a ser más fácil, ¿sí? Son cosas a tener en cuenta. ¿Estamos? Bien, eso es lo que estoy diciendo ahí en el aire. Bien, entonces vamos a ver hasta acá preguntas, ¿sí? Que el repasito y un poco la motivación de qué es lo que nos gustaría. Bien, entonces, lo que vamos a ver ahora es algunas estructuras que vamos a estar viendo, empezando por estructuras sobre arreglos. ¿Sí? Entonces yo digo, tengo que hacer un TDA y me parece que necesito guardar un volumen de información. ¿Qué pasa si esa información la guardo sobre un arreglo? ¿Sí? Entonces yo sé que voy a tener varios datos y bueno, creo un arreglo, un slice, ¿sí? Si hablamos de Go, puede ser un arreglo, puede ser un slice, pero digo, tengo una estructura con forma de arreglo, es decir, varios datos uno atrás del otro, que me permitan resolver la problemática que yo esté teniendo en el momento. ¿Sí? Entonces, arreglo sería la vieja confiable, cosas que ya la tenemos vista, quizás son cosas que ya hemos utilizado. Entonces, empecemos viendo el primer caso de un TDA vector. ¿Sí?
¿Cómo haríamos para implementar un TDA vector? Decimos, bueno, implementémoslo montado sobre un arreglo. Yo tengo un arreglo y que Bárbara pueda acceder a posiciones del vector, agregar elementos, ¿sí? Y nosotros, desde el lado de Alan, tenemos la posibilidad de guardar los datos en ese arreglo para hacer todas las operaciones que Bárbara nos pida hacer. Es un poquito, son cosas que estuvieron viendo la clase pasada el lunes con Martín, qué cosas puede hacer un vector, ¿sí? Leer una posición, modificar una posición, agregar elementos, quitar elementos, ¿sí? Son cosas que podemos hacer con un vector. Entonces, por detrás, ¿cómo vamos a implementar ese vector? Vamos a tener un arreglo de datos. Y bueno, acá tenemos todo un arreglo con varios lugares en los que voy a poder guardar datos. En cada lugar voy a poder guardar un dato. Supongamos, por simplicidad, que siempre los datos que guardaron son numeritos. Entonces yo puedo decir, mi arreglo es de ints. ¿Sí? Entonces siempre guardo numeritos en este vector. ¿Sí? A futuro, en distintas clases, vamos a ir viendo qué pasa si no solamente son numeritos lo que tengo que guardar, pero por simplicidad, empecemos viendo simplemente guardando numeritos en nuestro arreglo. Entonces tenemos un arreglo de datos, ¿sí? Van a ser numéricos, y de paso, voy a decir, bueno, a mí me interesa saber cuál es la cantidad de elementos que hay guardados en el arreglo. Vamos a hacer un ejemplo. Creo este vector por primera vez. ¿Cuántos elementos están guardados en el vector? ¿Cuántos elementos ya Bárbara ha guardado en ese vector? 0. 0, tal cual. Dice Valentina, me pareció que dijo 0, y es así tal cual. No hay elementos guardados por Bárbara. Entonces, ¿qué pasa si Bárbara me pide leer la posición 2? ¿Sí? O me pide leer la posición 0. 0. Tal cual. Ahora, ¿qué pasa si Bárbara me pide leer la posición 2? Va a tirar un error porque estaba Daría un cero error. el vector. Claro, si yo, como Alan, voy a leer esa posición, es Go que me va a dar un panic. Me va a decir, mirá, no guardaste nada. ¿Y qué pasó? ¿Sí? Nosotros a Bárbara deberíamos indicarle algún tipo de error. Decimos, Bárbara, esperá, si vos todavía no guardaste nada en el vector, no podés leer esa posición. ¿Sí? Esa posición todavía no existe. ¿Sí? Entonces, de nuestro lado estaría como la responsabilidad de decirle a Bárbara, a través de un mensaje de error, puede ser un panic, mirá, no guardaste nada todavía. Guarda algo y vemos. ¿Sí? Pero ¿de qué manera vamos a saber si Bárbara tenía guardado elementos válidos en esas posiciones o no? Lo vamos a saber con la cantidad. ¿Sí? Nos vamos a asegurar de mantener todo el tiempo actualizada la cantidad de elementos que guardó Bárbara, cosa de que si Bárbara guardó 0 elementos, yo sé que no puede acceder a ninguna posición del vector. Si Bárbara guarda un elemento, ese elemento debería estar guardado en la posición 0. Entonces, si Bárbara quiere leer o modificar la posición 0 y tenía un elemento en el vector, eso lo va a poder hacer. Y a medida que agregue más elementos, va a tener la posibilidad de leer las posiciones que estuvo agregando. Bien. Ahora, hay algo que nos topa con un problema, es decir, bueno, Bárbara puede agregar elemento acá, cada vez que agrega un elemento, ¿sí? Sería insertar al final, pongámosle, Bárbara pondría un elemento acá, un elemento en el lugar siguiente, y así iría llenando este vector cada vez que inserta al final, y en un momento ya no tenemos más lugar. ¿Sí? ¿Qué pasaría en Go si nosotros tratamos de guardar un elemento acá en la siguiente posición? ¿Sí? Si este es un arreglo de 9 posiciones, ¿qué pasa si queremos acceder a la posición a la posición 9? ¿Sí? La va del 0 al 8. Error. El mismo Go me va a dar un panic. Me va a decir, mira, tu arreglo tenía tantas posiciones válidas del 0 al 8. Si yo trato de acceder a la posición número 9, me va a dar un panic de fuera de índice. ¿Sí? Esa es una situación. Eso mismo Go, si yo, sin fijarme el tamaño de mi arreglo, intento acceder a una posición que no es válida, Go me va a dar ese problema. ¿Sí? Vamos a ver, acá vi unos mensajitos que dicen, ¿tendríamos que guardar la cantidad máxima del arreglo o eso ya lo hace Go? Bien, eso lo podemos hacer con Go si típicamente se puede ver la capacidad de un arreglo. O sea, si a este arreglo le preguntamos qué capacidad tiene una capacidad de guardar 9 elementos. Entonces, directamente podemos preguntarle y eso en OD1 Go nos responde. ¿Sí? Pero en cualquier otro caso podríamos guardarlo si el lenguaje en el que estamos implementándolo no lo tiene de por sí.
Ahora, lo que tendría que encargarse Alan, ¿sí? Joaquín, es tratar de que no nos suceda esto de acceder a una posición que no es válida, ¿sí? Estaría bien, que se lo subo, estaría bien que Alan le diga a Bárbara, mirá, yo te creo el TDA vector, pero solamente puedes tener 9 elementos guardados, ¿sí? Esta es una restricción. Digo, mira, solamente puedes tener 9 elementos guardados, usá el arreglo como quieras, pero el máximo es de 9 elementos. ¿Y eso cómo lo indicamos? ¿Le guardamos un valor que diga len del vector? No, imagínate, Alan y Bárbara están en contacto, ¿sí? Porque Bárbara le pide a Alan un TDA vector y Alan le dice a Bárbara, bueno, acá está tu TDA vector, pero quiero que sepas que solamente puede guardar 9 elementos. ¿Sí, Gonzalo? Perdón, me quedé colgado con algo, no sé si me perdí alguna parte de la explicación. Cuando dijiste antes que si Bárbara trataba de acceder a la posición 0 de un vector vacío, le devolvía 0. No, si Bárbara trata de acceder a la posición 0, pero nunca guarda elementos, nosotros nos tendríamos que encargar de dar, por ejemplo, un mensaje error, un panic, que le diga, mirá, Bárbara, todavía no guardaste elementos. Estás accediendo a una posición que nunca guardaste. Entonces eso no sería válido. Ok, no, porque había entendido que si consultaba la 0 le daba bien, pero después seguiste la pregunta, dijiste qué pasa si consulta otra posición más adelante, y ahí sí le daría error, pero en las dos le daría error. Claro, posiblemente ahí fue el pedacito de explicación cuando Bárbara ya había guardado un elemento. Entonces, cuando Bárbara ya guarda un elemento, si accede a la posición 0, funciona. Pero si pregunto una mayor, no. Y nosotros teníamos que encargarnos de dar un error a Bárbara que diga, mira, estás accediendo a una posición donde nunca guardaste nada. Entonces no vas a encontrar un dato válido. Claro, y por más que hayas definido el arreglo con la cantidad de elementos que sea, si no guardo nada, no le devuelve nada. Tal cual. Sí, por más que hayan varios elementos disponibles, si no guardó, no hay datos que leer. Como decirle, mira, estás trazando de leer algo que no tiene sentido leer, porque todavía no existe. Por más que las posiciones de memoria existan, Bárbara nunca guardó nada ahí. Claro, no se llenan con el valor nulo predeterminado. Podrían llenarse, pero imagínate, Bárbara, digo, está operando con el vector. Dice, bueno, guardo algo en la posición 0, guardo algo en la posición 1, guardo algo en la posición 2. Ahora quiero leer la posición 5. Y no te puedo dejar leer la posición 5 a nivel lógico, porque no hay nada en la posición 5. Guarda algo en la posición 5 y después podés leerlo. Asumiendo que la posición 5 está dentro de la capacidad, ¿no? Por el momento sí. Porque si es fuera de capacidad es otro error más distinto, ¿no? Fuera de la capacidad es otra cuestión. Sí, Ok. Gracias. de nada. Bien. Sí, Joaquín levantó la mano. Esa consulta yo la vi en el chat. La voy a aplazar un segundito para llegar a ese momento. A ver. Dice Enrique, ¿estaría mal que no puedas redimensionarlo? Porque por definición el vector sí se puede redimensionar. Bueno, ¿qué pasa? Alan y Bárbara están charlando. Si Bárbara le pide a Alan un TDA vector y Alan le dice, acá está, pero solamente puedo guardar 9 elementos, la contrapropuesta de Bárbara va a ser, bueno, anda desempolvando el CB porque necesitas otro trabajo. Si vos no querés trabajar acá y hacer un vector que sí cumple las necesidades que necesitamos, evidentemente no sos la persona indicada para el rol, ¿sí? Entonces ahí Alan tendría que agarrar la pala y decir, bueno, te soluciono el problema y vamos a hacer que vos tengas la posibilidad de guardar tantos elementos como quieras y manejar internamente Alan la redimensión, ¿sí? Alan va a tener que agarrar la pala y laburar. Bien, esa sería como la explicación. Si bien Alan y Bárbara pueden ponerse de acuerdo, en definitiva muchas veces nos ponemos de acuerdo en el lado de, bueno, Alan tiene que trabajar para ofrecer soluciones razonables a los problemas que está teniendo Bárbara. Estamos. Bien. Joaquín, ¿tu pregunta sigue estando? No, mi consulta era la que hice por el chat, pero no, que podés usar las pre y post, pero si no redimensiona Alan el vector o no. Claro. Necesariamente Alan tiene que encargarse de la redimensión, porque recuerden que Bárbara no sabe cómo está implementado por dentro, ¿sí? Bárbara lo que sabe es que puede acceder a las diferentes primitivas,
pero no sabe cómo les implementamos internamente. Entonces, no tiene nada que hacer Bárbara preguntándose si cómo se redimensiona, si se redimensiona así y así. Eso nos tenemos que encargar como Alan. Alan tiene que agarrar la pala y decir, bueno, vamos a trabajar bien y vamos a hacer la redimensión cuando corresponda redimensionar. Es un poquitito acá lo que hice acá. Bueno, ¿y la redimensión? Sí. De la redimensión vamos a hablar un poquitito después, pero sepan, ya les entre la intriga de decir, bueno, si yo quiero guardar más elementos, voy a necesitar redimensionar. ¿Sí? Y es razonable que Bárbara quiera guardar más de 9 elementos, eso variará en función al uso, pero como es razonable que quiera variar dinámicamente cuántos elementos utilizar, nosotros tendríamos que tener la capacidad de redimensionar de forma dinámica la cantidad de elementos que podría tener nuestro vector. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en un ratito. Bien. Hasta ahí, TDA vector. ¿Más preguntas? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces vamos a ver ahora algo que conceptualmente ya vieron, que es una pila. Si saben cómo la pila funciona, van agregando cosas, después pueden desapilar. Siempre desapilan lo último que fue apilado. Veamos si podemos ver de qué forma esto sería implementado sobre un arreglo. Y bueno, supongamos que yo tengo un vector de datos, que es un arreglo, y quiero asegurarme que todos los elementos que voy guardando en la pila, que Bárbara va guardando en la pila, lo vamos guardando en este arreglo y veamos si esto funciona. Veamos si existe la posibilidad de trabajar con un TDA pila sobre un arreglo. Sí, Alessi. En clases de Python habíamos visto algo similar, tipo, habíamos empezado desde un arreglo común y corriente e íbamos utilizando el primer elemento como si fuera el pivote para ir haciendo, añadir y quitar de ahí, tipo, hacíamos vector.insert tal vector en la posición 0 Bien, te detengo ahí. Eso puede ser cierto dependiendo de qué curso hayas visto. Nosotros tenemos que asumir que no vieron cómo se implementa una pila y seguramente veamos esto mismo que vos estás comentando, que habrán visto en Python, lo vamos a ver en principio para cualquier lenguaje y después en esta materia en particular para Go. ¿Bien? Entonces, tenemos nuestro arreglo de datos, guardamos la cantidad de elementos que Bárbara ha agregado en la pila. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Cuando Bárbara quiere apilar un elemento, podríamos, por simplicidad, guardarlo en la primera posición del arreglo. Si guarda otro elemento, lo guardamos en la segunda posición. Si guarda un tercer elemento, lo guardamos en la tercera posición. ¿Sí? Volvamos al principio. ¿Cuántos elementos hay acá? Hay 0 elementos. Si Bárbara guarda un elemento, ahora hay un elemento y la cantidad debería ser 1. Si guarda otro elemento, se agrega el elemento, la cantidad debería ser 2. ¿Sí? Siempre que vamos a guardar un elemento, ¿en qué posición guardamos ese elemento? En la última. En la última. En la que le sigue, digamos. La última disponible. La que le sigue a la última que ya escribimos. ¿Sí? Eso en función al valor de cantidad, ¿cuál sería? Como dice Ignacio en el chat, esa es la posición cantidad menos 1. ¿Sí? ¿Cantidad menos 1? ¿Con seguridad? ¿Cuántos elementos tenemos ahora? 2. Si guardamos la letra C, tenemos 2 elementos. ¿En qué posición guardamos? Ahí está. Ahí dice gente que dice cantidad más 1, gente que dice cantidad. Bueno, a ver, veamos ahora. Tenemos 2 elementos. Cantidad es 2. ¿En qué posición queremos guardar la letra C que viene ahora? 3. En la posición 0 no, está ocupada. En la posición 1 no, está ocupada. En la posición 2 podría ser. En la posición 3, la pregunta sería ¿por qué estamos dejando un agujero? Entonces, en este caso, lo mejor sería guardarlo en la posición número 2. ¿Sí? Bien. Como cantidad es la posición 2, estamos viendo, nos conviene guardarlo en la posición que coincide con la cantidad. Y después de guardar en la posición que coincide con la cantidad, que tenemos que hacer con la cantidad, incrementarla. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos logrando de esta manera? Que los datos se guarden de forma ordenada
¿sí? Uno tras otro, y mantener siempre actualizada la cantidad correcta de elementos. Bien, ahí agregamos una D, ¿sí? La cantidad es 3, entonces si queremos agregar un elemento lo agregamos en la posición 3, 0, 1, 2, 3, y agregamos la letra D, incrementamos la cantidad, ahora la cantidad es 4. ¿Sí? ¿Qué sucede ahora? ¿Qué pasa si Bárbara quiere desapilar? A nivel lógico, ¿cuál sería el elemento que debería ser desapilado? Sale el último. El último en ser introducido, o sea, el D, en este caso. Exacto, en este caso la letra D, tal cual. Entonces, si nosotros queremos sacar la letra D, ¿qué tenemos que hacer? Darle a Bárbara la letra D. ¿Sí? ¿En dónde está la letra D guardada? Como he seguido, antes de que haga la pregunta, incluso, En cantidad. tal cual, Valentina, está en cantidad o en cantidad menos 1. Gente que dice cantidad menos 1 y gente que dice cantidad. Joaquín levantó la mano. Adelante. Consulta, con desapilar te referís como que vacías el vector. Desapilar sería quitar un elemento de nuestra pila. Incluso esto aplicaría si no existiese un vector. ¿Por qué pasa? Esto es recuerden, a nivel abstracto, la pila yo puedo guardar elementos y eso se llama apilar, y puedo ir quitando elementos y se llama desapilar. Cada elemento puedo apilar de a uno y puedo desapilar de a uno. Ok. Bien. Y dicen acá, en la posición cantidad menos 1, cantidad porque cantidad arranca en 0. Bueno, ¿cuántos elementos tenemos ahora, en este momento? 4. ¿En qué posición está el elemento que queremos devolver? En la 3. Entonces, tal cual. Nosotros, en esta situación, donde tenemos 4 elementos, tenemos que acceder a la posición cantidad menos 1, la posición número 3, y ese elemento, agarrarlo para devolvérselo a Bárbara. ¿Sí? Y si nosotros le devolvemos a Bárbara la letra D, ¿qué modificaciones tenemos que hacer para que ahora se refleje en el estado de nuestra pila que ya la D no está en la pila? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Le restás 1 a cantidad. Restarle una cantidad, perfectamente. ¿Y algo más? ¿Qué pasa con Cambiar el espacio de D, ponerle nada. el valor D? Bien, perfecto. Podríamos cambiar el espacio de D y poner nada, y eso es lo que está dibujado acá a nivel lógico. ¿Qué pasa? Siempre que hay elementos en posiciones que no son válidas, como nunca las vamos a leer, es como si no hubiese nada. Entonces, a nivel práctico, en la práctica, da lo mismo si le pisamos a la letra D con ceros, con null, con lo que sea, no va a pasar nada porque este lugar nunca deberíamos leerlo como parte de las operaciones válidas, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me preguntan cuál es el tope de esta pila, ¿cuál es el tope de esta pila? El segundo elemento, o sea, C. Bien, el elemento que está en la posición 2, que es la letra C, correcto. Entonces, ¿necesito en algún momento acceder a esa posición en la que solía estar D para leerla? No. Entonces, lo que haya en memoria en esta posición, en la práctica no es importante. Eso significa que en la práctica no vamos a pisar ni con nil, ni con nada específico, vamos a dejar la D como está ahí, pongámosle que la D está fantasma, pero como nunca la vamos a leer, es irrelevante ese valor, ¿sí? Entonces, dentro de todo, así como dijimos, eliminar D y restarle la cantidad, técnicamente le restamos a la cantidad y a nivel lógico, la D queda eliminada sin hacer nada más, ¿sí? Porque dejamos de verla. Por otro lado, si fuéramos a agregar un elemento, agregamos la letra E, va a seguir siendo como siempre, es apilar. Apilar, hay 3 elementos, lo guardamos en la posición 3 e incrementamos la cantidad en 1. Y ahora, nuevamente, hay un elemento válido en la posición 3 de nuestro arreglo, y si Bárbara nos pide el tope sería la letra E. Y fíjense que ahí, una vez que la D salió de la pila, dejó de ser relevante qué es lo que había en esa posición, hasta que eventualmente guardamos algo y obviamente pisamos esa posición. Por lo tanto, no es importante si había una D, o había nil, o había nada, o estaba recién creado, porque funcionamos bien sin importar qué es lo que estaba allí escrito, ¿sí? ¿Por qué? Pero- Porque siempre que tenemos que leer posiciones válidas. Sí, perdón, Matías. No, perdón. O sea, lo importante al final sería mantener bien actualizado el tema de la cantidad. Ese sería el truco, digamos. Exactamente. ¿Sí? Tener la cantidad
coherente con cuántos elementos tiene Bárbara. Cada vez que apila hay un elemento más, cada vez que desapila hay un elemento menos. Y por supuesto, asegurarnos de guardar los elementos en las posiciones correctas, ¿sí? En este caso, la pila nos conviene ir uno a uno agregando elementos, porque ¿qué hace? Cada vez que hay que agregar, va ocupando una posición más del arreglo, ¿sí? Queda ordenadito, y cada vez que quitamos la última posición del arreglo, ¿sí? Entonces queda todo bien ordenado, ¿sí? Esto mismo va a tener la misma pregunta. Sí, Gonzalo. Consulta, en el caso que queda la D fantasma, ¿quedaría usando memoria? Es una buena pregunta. Realmente, todo el arreglo ocupa memoria, ¿sí? Desde el momento en que decimos, quiero un arreglo de 9 posiciones, ya estamos utilizando 9 posiciones de memoria, sin importar qué es lo que está dentro de esa memoria. Pregunta Joaquín, ¿cómo es eso de la D fantasma? Bueno, en cualquier posición donde nosotros no necesitemos leer, en este caso una pila de 3 elementos, solamente las posiciones válidas son 0, 1 y 2, en el resto de las posiciones podría haber cualquier cosa. Por ejemplo, esa D que ya no está. Pero como no vamos a leer esa posición, es irrelevante qué es lo que está escrito ahí, y técnicamente está escrita la D, pero como no la vamos a leer, es una D fantasma. A eso me refería. ¿Y no sería un problema tener una pila con muchos datos fantasmas? Bueno, depende cuánto espacio estás utilizando, ¿sí? Pero en principio, una pila de 10 elementos, como siempre tenés 10 elementos como máximo, eso no es un problema. Cuando hablemos de redimensión y cambios dinámicos, ahí sí son cosas que vamos a tener que tener en cuenta. ¿La memoria la ignora? Pregunta Joaquín. Bueno, no la ignora la memoria, sino que nosotros como Alan tenemos que asegurarnos de no acceder a esas posiciones de memoria. ¿Por qué? Ahí no hay datos de Bárbara, entonces no vamos a tener que leer en esas posiciones. Si nosotros leemos en esas posiciones, si bien Go nos lo va a permitir, estamos cometiendo un error de funcionamiento del TDA, ¿sí? En esa posición, si nosotros nos preguntan el tope y le decimos que es la letra D, porque existe, porque está ahí, fantasma, sería un error. Porque en este momento la pila tiene A, B y C. Las operaciones fueron apilar A, apilar B, apilar C, apilar D y desapilar. Desapilar quitó la D. El tope debe ser C. Si alguien ve el tope y ve la letra D, es un error. Y ahí nuestro TDA fallaría, por ejemplo, en las pruebas. Unas buenas pruebas detectarían que nuestro TDA mal implementado estaría funcionando mal. Bien. Bueno, ahí está la E, la F, la G. Vamos agregando. Se desapila la H, apilamos la I, apilamos la J, apilamos la K. ¿Qué pasa ahora? Lo mismo. Si Bárbara quiere apilar algo, Alan no tendría mucho para decir en este momento. Tendría que decir, mirá, ahora mismo no puedes apilar, tipo, volvé después. Y Bárbara le diría, no, agarrá la pala y laburá, ¿no? ¿Sí? Y eso significa que tiene que haber una redimensión. Tendríamos que discutir cómo se hace la redimensión, ¿sí? Eso está como ahí como... Bien. ¿Cómo se hace la redimensión? ¿Sí? ¿Qué se les ocurre en este momento? Tenemos que agregar elementos. Evidentemente Bárbara nos pide apilar y necesitamos hacer una redimensión. Tenemos que hablar de un poco cuánto cuestan las redimensiones y qué es lo que nos gustaría lograr. Empecemos por ahí. Punto número 1. Nosotros queremos que el TDA pila tenga apilar y desapilar de tiempo constante. ¿Está bien? Apilar y desapilar una pila debería ser de tiempo constante. ¿Por qué? Porque, bueno, son estructuras muy sencillas que sabemos que se pueden resolver en tiempo constante. Entonces, hay que hacerlo. Hagámoslo. Nos vamos a obligar a hacerlo porque sabemos que se puede hacer, ¿sí? Pero hay un problema, y es que la operación de redimensión, ¿sí? Cada vez que nosotros queremos agarrar un arreglo y crear un nuevo arreglo, crear un arreglo con make, ¿sí? Decirle, bueno, créame un arreglo de 10 posiciones, créame un arreglo de 20 posiciones. Tiene una complejidad lineal, ¿sí? La cantidad de posiciones que vos quisieras de ese arreglo, siendo n, tarda O de n, ¿sí? Hacer un make, crear un arreglo de n posiciones, tarda O de n, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema? Tenemos que tener en cuenta cuándo vamos a hacer make, cuánto nos va a costar,
para que no nos pase que esta primitiva, que nos gustaría que sea O de 1, deje de ser O de 1. ¿Sí? ¿Qué diferencia trae entre usar en make y declarar un arreglo? Bueno, eso es un poquito a nivel interno de Go, ¿sí? Pero en particular vamos a hacer make para poder manejar de mejor manera la memoria, ¿sí? Declarar definitivamente un arreglo, ahí, declararlo solo sin make, te va a dar un tamaño constante, ¿sí? Ahora, si uno crea un slice, ahí estamos hablando de otras cosas, ya estamos hablando de slices, y Go por detrás hace algunas magias que nos permiten tratar con ese slice de formas particulares, pero queremos entender bien cómo estas cosas funcionan, entonces vamos a tratar de, por lo menos, hacer las partes que podamos hacer para entender qué es lo que está pasando por detrás, ¿sí? Y pregunta, entonces make es O de n tal cual. Hacer un make es O de n, donde n es la cantidad de elementos, la cantidad de espacio que pediste, ¿sí? Si pediste un arreglo de 20 elementos, make es O de n, donde n es ese 20. Si pedís 200, cuesta más. Entonces, en esta situación, donde Bárbara quiere agregar un elemento, lo primero que se nos ocurre, si parece razonable, es decir, bueno, hagamos una redimensión para que Bárbara tenga la posibilidad de tener un lugar más, ¿sí? Entonces redimensionemos para que haya un lugarcito más, ¿está bien? Eso es lo que dice la diapositiva. ¿Qué pasa si aumentamos de a 1? Decimos, bueno, cada vez que Bárbara quiere apilar y no hay lugar, démosle la posibilidad de que haya un lugarcito más, ¿sí? ¿Qué pasa? Para que haya un lugarcito más, vamos a tener que hacer un make de O de n, donde ese n va a ser la cantidad de elementos que Bárbara quiere tener. Si en este momento Bárbara tenía 9 elementos, el décimo está entrando, Bárbara va a querer tener 10 elementos. Entonces, ese n, ese O de n que va a costar make con respecto a ese valor de 10. Si fueran más elementos, ese n sería un número mayor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Vamos acá. Esta operación de tener 9 elementos disponibles en el arreglo y que ahora ya hayan 10, como tenemos que hacer un make de 10, cuesta O de n, ¿sí? Y lo otro que tenemos que hacer, ahora que tenemos un arreglo con más elementos, es mover todos los elementos a ese nuevo arreglo. Eso se puede hacer con la operación copy. Hoy en la práctica vamos a ver bien el código de redimensión, pero tenemos que hacer un make para la cantidad de elementos que queremos tener, que es O de n, donde n es la cantidad de elementos, y tenemos que copiar todos los elementos que ya estaban en la pila a este nuevo arreglo, ¿sí? Y ahora voy al chat. ¿Qué dicen? Martina observa, dice, uy, parece que vas a hacer más makes si lo haces de a 1. Está complicando eso. Y José dice, cuando decís que make es O de n, ¿te referís a la cantidad de espacio o la cantidad de PS que pedís más espacio? Me refiero a la cantidad de espacio. Si yo hago un make para una cantidad de espacio, 200, eso tarda O de n, donde n es el espacio que pediste, que es 200. ¿Sí? Lo hiciste una vez y tardó O de n. Bien. Entonces ahí, como observó Martina, me parece que estamos teniendo un problema. Porque si cada vez que vamos a apilar va a tardar O de n, esto parece que no se va a comportar bien. Si cada vez que queremos agregar un elemento, vamos a hacer un make con un elemento más, y eso tarda O de 1, da la impresión de que vamos a tener un problema. Que cada vez que querramos apilar, va a tardar O de n. Y no queremos que tarde O de n. Cada vez que apilemos, nos gustaría que tarde O de 1. Pero si cada vez que queremos apilar va a tardar O de n, estamos teniendo un problema. De hecho, lo que podemos decir es que si apilamos n veces y cada apilar nos está tardando O de n, en total, para los n apilar que hicimos, ¿cuánto estamos tardando? Estamos tardando O de n cuadrado. Esto es lo que dice acá, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a analizar estas operaciones y vamos a suponer que las hacemos n veces. Entonces, si yo n veces apilo y cada vez que apilo agrego un lugarcito más, y agregar un lugarcito más es O de n, de las n veces que hice algo O de n, esto me queda de complejidad O de n cuadrado, ¿sí? Y eso no está bueno. Cada vez que apilamos nos gustaría que tarde O de 1. Entonces, hacer n apilares en O de 1 nos quedaría O de n, ¿sí? La idea de esta diapositiva era eso, pensar
Bueno, una opción es agregar de a un elemento, pero agregar de a un elemento tiene la contrapartida y el problema es que cuesta mucho. Hacerlo n veces toma O de n cada uno y eso queda O de n cuadrado. Sí, Alessio. En Python, cuando vos agregás en Python Te hago una pregunta. Vamos a ver lo siguiente. ¿Ustedes vieron en Python alguna funcionalidad que nos permita pedir memoria, como por ejemplo con make? Vimos en Python que podías simplemente decir arreglo igual corchetes y eso te creaba un arreglo con tamaño inicial 0 y a medida que le ibas metiendo valores, eso automáticamente le hacía crecer su valor. Tal cual. En cambio, cuando le quitabas valores, eso automáticamente le disminuía el largo. Claro, pero eso lo que sucede es que vos estabas usando algún tipo de funcionalidad de Python que hacía que el manejo de la memoria se haga de forma interna. Es decir, vos cada vez que agregabas elementos en Python, Python se encargaba de por detrás manejar los elementos que habían. En ese sentido, no nos estamos topando con este problema porque no estamos haciendo esto, no estamos haciendo el make, por ejemplo. Porque, por ejemplo, acá nosotros tenemos que encargarnos de esa memoria. Entonces, eso que no estamos viendo en Python es porque estamos dejando que el lenguaje se encargue. Bien. Pregunta Joaquín, a ver. Eso no entendí cómo pedir memoria. ¿Te referís a agrandar el array? Sí. A ver. En Go no existe agrandar el array. Si yo quiero tener un array más grande, tengo que pedir nueva memoria y copiar los datos. ¿Y no puedes usar append? Podríamos usar append dependiendo de cómo está implementado el arreglo de datos. ¿Sí? Si fuera un slice, por ejemplo, podríamos usar append. Pero no vamos a usar append en esta situación por dos cuestiones que no te las voy a contar ahora. ¿Sí? Pero vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que por el momento no vamos a usar append. Porque, ¿qué pasa? Append seguramente haga algunas magias por detrás. Entonces, para poder ver lo que estamos haciendo, por el momento evitemos usar append. Entonces, ¿qué decimos? Suponiendo que no podemos usar append, ¿cuál es la forma de tener un arreglo de un tamaño arbitrario? Hay que hacer make. Para crearlo con make, make tarda O de n para crearlo. Si yo tengo un arreglo de n elementos, tardo O de n en crearlo. Si ahora quiero tener un arreglo que tiene un elemento más, voy a tardar O de n en crear ese nuevo arreglo y copiar los datos que tenía. ¿Sí? Entonces, si cada operación de apilar, cada vez que quiero apilar, agrego un elemento, ¿sí? Hago un arreglo de un poquito más grande, y eso tarda O de n, después de n operaciones de apilar, habré gastado un tiempo computacional de O de n cuadrado. ¿Eso hasta ahí se entiende? Más allá de cómo se hace en otros lenguajes, o cómo funcionaría si usáramos append. Sí, Alessio. Pero si no existe directamente agrandar el arreglo, entonces, ¿cómo hacemos para añadir un espacio sin crear una lista adicional? Bien, es una buena pregunta. La realidad es que vamos a tener que crear un arreglo adicional. Si eso lo vamos a hacer. Nuevo arreglo que creemos, vamos a tener que copiar todos los datos para que estén no estaría siendo una buena opción. Evidentemente, tenemos que tomar otra alternativa, ¿sí? Agregar un solo elemento no está bueno. Veamos qué se les ocurre. Si decimos, bueno, no agregamos un solo elemento, ¿qué podríamos hacer? Alternativamente, vimos que agregar un solo elemento tiene una mala complejidad. A ver, hay una opción ahí. ¿Alguien más? ¿Se le ocurren opciones diferentes?
Agregar espacio sin usar. El tema ahí, Joaquín, es ¿cuánto espacio? Sería la pregunta. Sí, evidentemente tenemos que agregar espacio sin usar, pero ¿cuánto? Y Si agregamos un solo... Sí. Perdón. Pero entonces, ¿cómo agregamos el espacio si no sé si directamente no se puede agrandar el arreglo? A ver, el tema es este. No se puede agrandar este arreglo, pero podemos crear otro más grande. Y podemos copiar los elementos. Entonces ahora tenemos un nuevo arreglo que tiene los elementos que nos gustaría que tenga. Entonces lo vamos a seguir usando para guardar los elementos que Bárbara nos pide. ¿Está bien? Dice, con Ezequiel vimos que se agregan 2 espacios más. ¿Cuándo? ¿O qué operación usaron para que se agregaran 2 espacios más? No, era con append que... Ah, bueno, eso ya es otra Claro. cosa. Por el momento vamos a vivir en un mundo sin append, pero ok. al final de la clase voy a volver sobre eso. Sí. ¿Estamos bien? Entonces, solamente a Bruno se le ocurrió una opción. ¿A nadie más se le ocurre qué hacer? Por ejemplo, yo digo, bueno, no agreguemos de a un elemento por vez. Agreguemos de a 3, agreguemos de a 5. ¿Por qué no? Si total, podemos tener espacio que no sea utilizado. Y ya con que agregues un par más por vez en vez de uno, estás aumentando un montón, digamos, la efectividad de la expansión, de la redimensión. Bien, podemos verlo. Podemos verlo. Veámoslo, de hecho. Está acá. En la... Los vemos. Bien. Bueno. ¿Qué pasa si aumentamos de a un número k? ¿Sí? K es un número, podría ser 3, podría ser 5, podría ser 20. Agreguemos siempre k elementos. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí tenemos nuestro arreglo y decimos k es igual a 3. Agregamos 3 elementos. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo tengo esta pila. La pila está llena. Agrego un elemento. Va a ocuparse este espacio. Ahora tengo 2 libres. Cuando apilo, se ocupa este. Cuando apilo, se ocupa este. Y ahora vuelvo a tener una pila llena. Con esta pila llena, ¿qué voy a hacer? Si apilo, se agregan 3 elementos. Entonces, cada vez que apilo y se agregan 3 elementos, esto cuesta O de n. ¿Sí? Entonces, la secuencia es, tengo una pila, apilo una vez, tardo de n, la siguiente apilada tardo de 1, la siguiente apilada tardo de 1. Después, O de n, O de 1, O de 1. O de n, O de 1, O de 1. O de n, O de 1, O de 1. ¿Sí? Ahí así nos está quedando si aumentamos de acá elementos. Si esto lo vemos para n apilados, O de n, O de 1, O de 1. O de n, O de 1, O de 1. O de n, O de 1, O de 1. ¿Cada cuántos apilados se está redimensionando el arreglo? Cada 3, cada K. Cada 3 apilados, en este caso, cada k apilados se está redimensionando el arreglo. Eso significa que de todas las n operaciones de apilar, n sobre k requieren redimensionar. Por lo tanto, si estamos viendo cuánto tardan n apilados, de cada esos n apilados, uno de cada k veces hay que redimensionar. Esto nos quede n sobre k multiplicado por O de n. Esto es O de n por n sobre k. Esto es O de n cuadrado sobre k, que nos queda O de n cuadrado. ¿Por qué? Porque si recuerdan, k es una constante. Entonces, aumentar de a una constante veces apilar nos está generando el mismo problema. ¿Sí? Si es una constante, sea 3, sea 5, sea 20, me va a quedar O de n, O de 1, O de 1, O de 1, O de 1. O de n, O de 1, O de 1, O de 1. Y eso, como depende de una constante, esta constante en la notación O se pierde, se cancela, se va, y por lo tanto nos queda en total O de n cuadrado. Incrementar en una cantidad fija tampoco nos está funcionando. Entonces, le voy a dar la solución, que es incrementar un espacio, pero en una cantidad fija, sino que típicamente lo vamos a duplicar el espacio. Como dijo Bruno hace un ratito, yo digo, bueno, duplico el espacio,
Más que nada para decir, bueno, Bárbara evidentemente está agregando muchos elementos, déjame darle el doble de espacio y que tenga que pasar por lo menos un largo rato hasta que haya que volver a redimensionar. ¿Sí? Naturalmente vamos a tener espacios libres, ¿sí? Como todo, hay espacios que no se están utilizando, pero la cantidad de espacio no es demasiado mala, ¿sí? Como mucho, estamos usando el doble de espacio, ¿sí? Para 20 elementos, como mucho, estamos teniendo 40 espacios disponibles, que no es tan terrible, sigue siendo proporcional a la cantidad n. ¿Sí? Vamos a tener espacios libres, pero no demasiados, o por lo menos no más del doble. ¿Sí? Bien, y esa es lo que vamos a hacer, vamos a duplicar. Entonces, nosotros tenemos una cantidad de espacio, y si Bárbara lo llena, vamos a tener el doble de espacio. ¿Ok? Bien. Y la pregunta sería, ¿qué complejidad tiene esto? Y no es fácil de ver. ¿Sí? Bueno, estamos en esta situación. Tenemos la pila llena. ¿Sí? A esta pila le queremos agregar, queremos que esta pila tenga n elementos. Entonces, queremos que esta pila tenga n elementos. Ya tiene n sobre 2, va a tener otros n sobre 2 elementos. ¿Cuánto cuesta? Bueno, supongamos que hasta el momento, llenando la pila, esto fue o de 1, de 1, de 1, de 1, de 1, o de 1, o de 1, o de 1. Ahora hay que duplicar el tamaño. Duplicar el tamaño cuesta O de n. ¿Sí? Pero esto me va a permitir hacer unos cuantos apilados más hasta que se vuelva a llenar. En total, de estos n apilados, solamente uno costó O de n. ¿Sí? En principio todos estos apilados fueron O de 1. Este apilado costó O de n. Y todo el resto costó O de 1, 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 para hacer n apilados. En total, ¿cuánto costó? En total. Hicimos un O de n y n menos 1 ¿O de n? Entonces, 1 de n más n O de unos, me queda O de n más O de n, esto queda O de n. ¿Sí? Es una forma intuitiva de verlo. ¿Sí? Esto en total cuesta O de n. Por lo tanto, lo que podemos decir es que si apilar n veces cuesta en total O de n, podemos atribuirle a cada una de ellas una complejidad de O de 1. ¿Sí? En promedio, la pila tarda O de 1 en funcionar. ¿Sí? De cada n apilados, vas a tardar O de n en total. Por más que uno, ¿sí? Alguno de esos apilados, sea O de n, en total, vas a tener un costo de los n apilados, van a costar O de n. ¿Sí? Y no es porque el largo es fijo, sino porque duplicamos el tamaño. ¿Sí? Como duplicamos el tamaño, aseguramos que para todas las operaciones solamente tengamos que hacer, en este caso, una redimensión. No me pueden decir, ¿qué pasa si seguimos apilando? Bueno, lo mismo. Lo que pasa es que el n va a incrementarse en ese caso. Tendríamos que analizar para más operaciones qué es lo que sucede. Juan Francisco. Sí, no entendí por qué una sería O de n y las demás serían O de 1. La que es O de n es la que estoy obligado a redimensionar. Ok. Naturalmente, si seguimos apilando, van a haber más redimensiones. Entonces van a aparecer, otra vez se va a suceder que una operación sea O de n. Ah, ok, ahí entendí. Gracias. Bien, de nada. Ahora, alguien podría decir, ¿qué pasa si tu número es muy grande? Vamos a tener que redimensionar muchas veces. ¿Eso no va a afectar la complejidad? ¿Sí? Eso podría ser una pregunta válida. Bien. Incluso Juan Ignacio dijo, parece que es n log n, porque redimensionamos una cantidad proporcional al log de n veces. ¿Está? Eso será algo que vamos a ver en breve. Bien, lo que dice Bruno es correcto. ¿Sí? Para agregar espacio, creamos un nuevo arreglo y copiamos los elementos. Si seguimos apilando de manera recurrente, ahí es donde llegaremos a O de n. ¿Qué pasa? Lo que nosotros queremos lograr es que todos los n, las n operaciones, en total cuesten O de n. Para que así, en promedio, cada operación costó O de 1. Eso es lo que se llama
análisis amortizado. Yo digo, hago muchas operaciones y veo cuánto tardan en total y después lo divido por cuántas operaciones hice. En el pasado vimos que haciendo n operaciones nos quedaba O de n cuadrado. Entonces, a cada operación le podemos atribuir un costo de O de n. Lo que nos gustaría ahora es que en total de las operaciones cueste O de n, por lo tanto, a las n operaciones, cada una de ellas se le podría atribuir un O de 1. Bien. Una cosita más, esto va a involucrar un poquito de matemática, y es ver qué pasa esto cuando n se va haciendo muy grande. ¿Sí? Entonces veámoslo. Cuando n se va haciendo muy grande, da la impresión de que yo hago n log n redimensiones. O sea, hago una cantidad log n de redimensiones. Por ejemplo, yo quiero llegar a 1024 elementos. ¿Cómo es? Mi arreglo, supongamos que empieza con 8 elementos, con 8 de capacidad, de 8 va a 16, de 16 a 32, de 32 a 64, de 64 a 128, de 128 a 500 a 256, de 156 a 512 y de 512 a 1024. ¿Cuántas veces redimensionamos desde un arreglo que empezó en 8 hasta llegar a 1024? Como cada vez duplicamos el tamaño, da la impresión, o sea, realmente hicimos logaritmo de n redimensiones. ¿Está bien? Logaritmo en base 2 de n redimensiones necesitamos para, duplicando, llegar a ese número objetivo. Nosotros dijimos 1024, pero podría ser cualquier número, un número más grande. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver cuánto cuesta exactamente esto, y para eso vamos a recurrir a la matemática. ¿Sí? Cada vez que se llena la pila, duplicamos. Supongamos que el tamaño inicial era 1. Entonces, las redimensiones siempre se hacen en potencias de 2. 2, 4, 8, 16, etc. Por lo tanto, supongamos que queremos llegar a un número n, que es 2 elevado a la k. ¿Cuánto cuesta la redimensión cuando tengo 2 elementos? Cuando tenés 2 elementos, eso cuesta O de n, pero n es 2. Cuando tenés 32 elementos, eso cuesta O de n, donde n es 32. Cuando tenés 2048 elementos, cuesta O de n, donde n es 2048. Eso significa que tenemos que meter matemática acá. Y la forma de meter matemática es esta formulita. ¿Sí? Que naturalmente esto no es algo que le vayamos a evaluar, no necesitan recordar esta formulita de memoria, pero ¿qué es lo que muestra esto? Que en total, ¿cuánto nos costó esto? Y bueno, nos cuesta la sumatoria de todo lo que nos cuestan las redimensiones. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a redimensionar desde 0 hasta k. ¿Sí? ¿Por qué? Porque n es 2 a la k. La última redimensión va a ser de tamaño 2 a la k. Y cada redimensión cuesta 2 a la r. Entonces, la última redimensión costó 2 a la k, la anterior costó 2 a la k menos 1, o sea, 2 a la k sobre 2, la anterior costó 2 a la k sobre 4, ¿sí? Cada redimensión fue costando cada vez más, y acá lo que estamos haciendo es sumar todas las redimensiones. ¿Sí? Como O es un operador lineal, lo podemos sacar de la sumatoria, y nos queda esto O de la sumatoria de 0 a k de 2 a la r. Esto es como, tipo, ¿what? Matemática. Yo no vine a hacer matemática. Bueno, les puedo decir cuánto da esto, se lo voy a mostrar, y estamos usando nuestra memoria futuro de cursar prueba, que todavía no lo hicimos, pero esto es una progresión geométrica. De nuevo, esto no lo vamos a tomar, pero para que ustedes vean cómo quedaría. Esto quedaría que la sumatoria de esta geométrica queda h de k a menos 1, h a la k menos 1 sobre h menos 1. ¿Sí? En nuestro caso, recordemos que esto era 2 elevado a la k, entonces nos queda O de 2 a la k menos 1 sobre 2 menos 1. 2 menos 1 es una constante, se va, y 2 a la k menos 1 es una constante, se va. Esto nos queda 2 a la k. ¿Pero cuánto era 2 a la k? Dijimos k, 2 a la k era n. Entonces, estas n redimensiones, para cualquier número arbitrario muy grande, 2 a la k, nos quedan en total sumadas con un costo de O de n. Por lo tanto, n operaciones de apilar, redimensionando cada tanto, en total nos cuesta O de n, por lo tanto, cada operación de apilar de forma con análisis amortizado cuesta O de 1.
te va a costar cada vez más agrandar, pero en total costó ODN hacer todas las operaciones requeridas. Sí, Joaquín. Eso no logro entenderlo. O sea, costaría ODN. Sí, por un lado tenemos la parte matemática, ¿no? Como decía, bueno, hacer toda esta sumatoria de las K redimensiones, en total suma ODN. Claro. Hasta ahí la Sí, parte sí. matemática que no hace falta capaz de entenderla también. No, esa parte La pregunta sí. por otro lado. La Sí, pregunta por otro lado de que al principio habíamos dicho de que la regla era que sea O de 1, tal cual. pero vos al hacer un ODN, al ser uno mayor, ya automáticamente es de complejidad ON, ¿o no? Exacto, es una buena observación. ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, cuando Bárbara use la pila, va a ser apilar, es rapidísimo, apilar, es rapidísimo, apilar, es rapidísimo, apilar, tardó un poquito más, apilar, es rapidísimo, apilar, es rapidísimo. Esa es la experiencia que va a tener Bárbara, ¿sí? Y Bárbara no va a estar midiendo cada apilar a ver si cada apilar es O de 1. Lo que nos interesa al momento de usar las estructuras es, bueno, apilo, 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 y en ningún momento estoy viendo que tardo demasiado en total. Si yo apilo, 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 y tardo O de n cuadrado en total, eso es un problema. Porque cada apilar está tardando O de n. Ahora yo apilo, 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 y en total tardo O de n, por más que haya cada tanto algún apilar que tardó mucho, en total fue rápido. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que decimos es, en promedio, como es un análisis amortizado, decimos, en promedio, cada apilar costó O de 1. Aunque sabemos que hay apilares que cuestan O de n, eso no degrada la complejidad para muchas operaciones. Entonces podemos decir que si n operaciones cuestan en total O de n, entonces cada operación en promedio tarda O de 1. ¿Sí? Pero no es que está en algún número entre 1 y n, ¿no? Porque, fíjate, hicimos la suma para n operaciones y el total dio O de n. Entonces, cada una de ellas en promedio fue O de 1. Esto es importante porque nosotros despreciamos las constantes. No existe un valor entre 1 y n. Podría ser log de n, pero acabamos de mostrar que no es O de log n. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Gonzalo. Termina siendo ODN porque es como que se compensa que o sea, entre redimensión y redimensión tenés 1.000.000 de O de 1 y una sola ODN, entonces distribuís la n entre la 1.000.000 de O de 1. Tal cual, se compensa. Okay. Perfecto. Bien, seguimos. Esto es un análisis de complejidad amortizado. ¿Sí? Bien, tener un tamaño inicial enorme no está bueno. ¿Sí? Tendríamos que, porque dejaría mucho espacio libre, redimensionar a 1 es muy malo, redimensionar acá tampoco funciona, duplicar el tamaño es la clave de todo. Bien. ¿Cuándo y cómo achicamos? Es otra pregunta. ¿Sí? Si nosotros agrandamos cuando necesitamos agrandar y duplicamos, ¿cuándo y cómo vamos a tener que achicar? Bueno, en principio, podemos decir, deberías achicar cuando hay demasiado espacio libre. Si hay demasiado espacio libre, deberías achicar. ¿Qué pasa si achicamos cuando estamos usando solamente la mitad del espacio? ¿Sí? Entonces yo tengo 20 elementos y 40 de lugar. Me doy cuenta que hay demasiado espacio libre. ¿Debería achicar mi tamaño? No, dice. ¿Por qué? Porque creo que están viendo el futuro de decir, bueno, así como agrandamos duplicando, deberíamos achicar, no por una constante, sino dividiendo ese espacio a la mitad. ¿Sí? Si duplicamos para agrandar, para achicar deberíamos reducir el espacio a la mitad. Y eso está muy bien. Pero ¿qué pasa? Yo tengo 20 elementos y 40 de espacio y digo, bueno, achico a la mitad, ¿qué pasa? Tengo 20 elementos y 20 de espacio. Me puse en la situación donde si apilo, tengo que volver a agrandar a 40.
Y si desapilo, tengo que achicar a 20. Y si apilo, tengo que agrandar a 40. Si desapilo, tengo que bajar a 20. Eso no conviene. Bien, pregunta José, ¿cómo sabes que ese espacio no se va a utilizar? Realmente no se sabe. Lo que sí se sabe es que si hay muy poco espacio utilizado y mucho espacio libre, deberías redimensionar. ¿Sí? Para no tener demasiado espacio libre. Entonces dicen, ajá, si hay un cuarto de ocupación, podrías reducirlo a la mitad. ¿Sí? Si hay 10 elementos y en total hay 40 de espacio, no hay problema, reducirlo a la mitad, baja a 20. Y seguís teniendo 10 elementos con 20 de espacio. Y esa es una situación que ya conocíamos. Tener la mitad del vector libre sucede siempre que agrandamos el vector. Y cada vez que achicamos el vector, estamos viendo que también sirve tener la mitad de los elementos libres. Si después de cada redimensión tenemos la mitad de los elementos libres, estamos bastante bien. Porque sabemos, por lo que acabamos de ver, que las redimensiones nos van a costar O de n en total para las n operaciones, por lo tanto cada operación va a ser O de 1. Y además, tenemos la ventaja de que nunca desperdiciamos demasiado espacio. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como invariante de representación. Nosotros, siempre que tenemos una pila representada sobre el arreglo, como mucho, desperdiciamos la mitad del espacio. ¿Sí? Ahora, si se achica la pila tanto en cantidad de elementos que queda menos de un cuarto ocupado, achicamos a la mitad. ¿Sí? Como el doble de un cuarto es la mitad, al achicar a la mitad nos queda un cuarto ocupado y un cuarto vacío. Entonces, en este nuevo arreglo, la mitad está ocupada y la mitad está vacía. Y estamos bien, como que mantenemos esa invariante representación de nunca tener demasiado espacio libre. Como mucho tenemos la mitad del espacio libre. ¿Sí? Eso está bueno. ¿Sí? Esta es una característica que internamente nos estamos haciendo que se cumpla. ¿Sí? Para considerar válido el estado de la pila. Por ejemplo, que la cantidad de la pila siempre refleje cuántos datos tiene Bárbara, puede ser una invariante de representación. Es decir, el atributo cantidad siempre es igual a cuántos datos guardó Bárbara. Si Bárbara agrega 1, incremento la cantidad. Si Bárbara quita 1, decremento la cantidad. ¿Sí? Ahí estamos. Ah, mira, está el ejemplo y todo. Bien. Hasta acá estamos bien. Pila sobre arreglo. Achicar, agrandar, achicar, hacerlo duplicando, reduciendo la mitad. ¿En qué momentos? Bueno, cuando se me llena al tener que agrandar, cuando está solamente ocupado un cuarto del espacio al tener que achicar. ¿Sí? De esa manera, logramos que en promedio todas las operaciones de apilar y desapilar sean O de 1. Bien. Si estamos bien, pasamos al siguiente tema. Estamos bien. Bueno, TDA sobre arreglo. ¿Sí? Vamos a ver el TDA cola sobre un arreglo. ¿Sí? Veamos si podemos hacerlo un poco más rápido. ¿Sí? Esto va a ser muy parecido a como lo vimos en la pila. Es decir, bueno, tengo que agregar algo. Lo agrego. Naturalmente empiezo por el primero para que sea más fácil. Agrego otro elemento, agrego otro elemento, agrego otro elemento. ¿Qué pasa si saco un elemento? ¿Sí? ¿Qué pasa si saco la letra A? ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Tenés que correr todos los elementos a la izquierda. En esta representación tendríamos que correr todos los elementos a la izquierda. ¿Sí? Pero nadie dijo que el primer elemento tenga que estar sí o sí al principio. ¿Sí? Si nosotros nos obligamos a que el primer elemento siempre esté al principio, tendríamos que correr todos estos elementos para allá. Y ustedes saben que correr n elementos cuesta O de n, es lineal. Pero, ahí está, lo vamos corriendo, costó O de 1. Pero, ¿quién te dice que podemos hacer otra cosa? Es decir, bueno, vamos a marcar dónde empieza la cola y dónde termina la cola. ¿Sí? Acá en azul vamos a marcar dónde empieza la cola, en rojo dónde termina. Entonces, sabemos que acá empieza la cola, si agregamos un elemento, indicamos dónde termina, si agregamos otro elemento, indicamos dónde termina, si agregamos un elemento, indicamos dónde termina, y si quitamos un elemento, deberíamos cambiar dónde empieza. ¿Sí? Ahí está. Simplemente cambiamos dónde empieza y cuánto costó cambiar dónde empieza,
O de 1. En vez de pasar todos los elementos en O de n, con O de 1 ya podemos indicar dónde empieza la cola. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuál es el primero de la cola? El primero es la letra B, porque tengo una flechita, un puntero, un indicador de dónde empieza la cola. ¿Sí? Acá no hay nada. Acá empieza la cola. ¿Sí? Si agrego un elemento, se guarda ahí. Si agrego otro elemento, si quito un elemento, ¿sí? Lo quitamos y avanzamos en indicador. Vamos a agregar un elemento, se cambia en indicador y realmente, ¿sí? Como dice Gonzalo, la A queda fantasma, correcto. Ahí estamos. ¿Sí? Movimos el principio del B, ¿sí? Ahí está. Y naturalmente podría darse esto. Agregamos un elemento y ¿por qué no podría estar ahí? Si total tenemos espacio. ¿Sí? ¿Se fijaron? Acá no hay lugar a la derecha, pero acá sí. Entonces, agregar un elemento, ¿por qué no podría agregarse ahí? Y la respuesta es, no hay ningún por qué, simplemente lo agregamos ahí. Se puede. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si me preguntan cuál es el primer elemento de la cola, si ¿dónde está el ver primero? Me va a dar la letra C, porque siempre está apuntado por el indicador del inicio. Si agrego otro elemento, se va a agregar ahí. ¿Y ahora qué pasa? Si se agrega otro elemento, ¿qué problema vamos a tener? Que no hay lugar. ¿Qué tendríamos que hacer? Redimensionar. Redimensionar, tal cual. Vamos a redimensionar y redimensionar, ¿qué implica? Vamos a hacer un make, vamos a crear un nuevo arreglo. ¿De qué tamaño? El doble, porque sabemos que duplicando el tamaño va a funcionar bien a la larga el tema de las redimensiones. Entonces, creamos un nuevo arreglo y ese nuevo arreglo, para que quede todo ordenadito, vamos a poner la letra C en el primer lugar, la letra E en el segundo, la letra F en el tercero, la letra G en el cuarto y así. ¿Y por qué empezamos desde la C? Porque si literalmente agarramos este cacho de memoria y lo copiamos, ¿qué nos va a quedar? Un troco así de memoria acá, vacía, y técnicamente habría un error. Si tenemos C, E, F, G y cosas vacías, y recién ahí H, I. Eso así no puede quedar. Entonces, al redimensionar, creamos un nuevo arreglo del doble del tamaño y le ponemos ordenadamente la C, después la E, después la F, después la G, después la H, después la I, y nos quedará el indicador de cuál es el primero en la letra C y el indicador de cuál es el último en la letra I. ¿Sí? Ahora, todas las operaciones que involucren una cola sobre un arreglo tienen que considerar esta situación, que el primero no necesariamente está en la posición 0 y que incluso el último podría estar dando la vuelta del primero. ¿Sí? Son cosas a considerar, pero si lo manejamos bien, fíjense, ir agregando es fácil, vamos a hacer así. Ir agregando es fácil, es avanzar, agregar uno y avanzar, ir quitando está fácil también. Quitar uno y avanzar. Y agregar uno, avanzar, quitar uno, avanzar, agregar uno, avanzar. Tenemos que tener en cuenta, y cuidado si el último está al final, tenemos que dar la vuelta hasta el principio, y ahí agregamos uno, avanzamos, agregamos uno, avanzamos. Bien. Joaquín. Consulta, vos ahí eliminás, el primero, después el segundo y vas moviendo ese puntero. ¿Vos podrías eliminar uno del medio, no sé, la F? ¿O no? Bien, ¿qué pasa? Esto debería comportarse como una cola. En las colas, el primero que agrego es el primero que sale. Entonces la F no puede salir antes que salgan la E y la C. Primero va a salir la C, después la E y recién ahí la F. Muy bien. Perfecto. Ahora, hay otra forma de implementar estructuras que es con la utilización de nodos. ¿Sí? Un nodo es como un pedacito de memoria que yo digo, bueno, me pido un pedacito de memoria y ese nodo conoce al siguiente nodo. Es una forma de encadenar memoria una con la otra. Entonces, este nodo conoce al siguiente y conoce al siguiente, ¿sí? Y se van asociando de esa manera. Este nodo sabe que el próximo es este. Este cachito de memoria sabe que el próximo es este. Entonces, no importa en dónde estén los elementos, siempre digo, bueno, ya sé dónde está el siguiente. No tengo la obligación de que estén todos juntitos en un arreglo, uno tras de otro, sino que los voy enlazando uno detrás del otro con esta estructura de nodos, ¿sí? Como si fueran vagones de un tren. Dice, bueno, el primer vagón está acá y el siguiente está conectado, está enchufado al anterior. El siguiente está enchufado al anterior. Y así nos aseguramos de que
todo el trencito esté conectado a través de los vagones. ¿Sí? Esta es la forma de estructura de nodos. Ahí está. Bueno, están las letritas. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos esta estructura de nodos, agregar un nodo significa que está el nuevo nodo con el nuevo dato y nos aseguramos de que el último vagón del tren incorpore como su siguiente al que estamos creando. ¿Sí? Esto parece fácil, es relativamente fácil, pero nos tenemos que asegurar de actualizar correctamente las referencias. Yo digo, bueno, a la letra B, que tiene una referencia al siguiente, acá no hay siguiente, podríamos decir que es nil. Cuando se agrega un elemento, nos aseguramos que este haga referencia al siguiente, que ahora es la letra J. ¿Sí? Esta es la estructura de nodos. Veamos cómo se aplica a estos casos particulares de cola y pila. Bien. Esto apunta nil. Bien. El nodo, como estructura, tiene un dato y tiene un puntero al siguiente. ¿Sí? Tiene un puntero al siguiente porque no puede tener un nodo, porque sería como una estructura, como la estructura es recursiva, tiene que tener un puntero para saber qué tamaño tiene esta estructura. ¿Sí? Si este nodo tuviese un dato y un nodo, este nodo tiene un dato y un nodo, y este nodo tiene un dato y un nodo, y este nodo tiene un dato y un nodo, y este nodo tiene un dato y un nodo, y eso no termina. Al tener un puntero al nodo siguiente, ese puntero podría ser nil, podría ser algún valor particular, pero en particular podría ser nil, entonces sabemos cuánto ocupa esta estructura. Siempre ocupa lo que ocupa el dato y lo que ocupa un puntero al siguiente, que eso está definido como cuánto ocupa un puntero en la memoria. ¿Sí? Entonces, al definir estructuras enlazadas, vamos a hacer un nodo que apunte a un dato y al siguiente, y mi TDA va a tener referencias a nodos, capaz al primero, capaz al último, capaz al primero y al último, ¿sí? Mi TDA va a tener referencias como punteros a nodos especiales, ¿sí? Vamos a ver, esto en abstracto se ve medio raro, veámoslo, por ejemplo, para la cola, ¿sí? Estructuras enlazadas, comparación con arreglos, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo tengo que acceder a la letra B. ¿Cómo hago? Tenés que arrancar desde el primer nodo, que será la... Luego tenés que ir siguiendo desde los dos nodos que están conectando. Y esto Exactamente. se llama ODN. Exactamente, tengo que arrancar por donde tengo la referencia, típicamente el primero, e ir saltando hasta encontrar lo que yo estoy buscando. Y eso tarda ODN. En cambio, en un arreglo, acceder a la posición 2 es OD1. ¿Sí? Es una comparación de los arreglos. Ahora, por cada elemento que hay que crear es un new. ¿Sí? Es un new, es agregar un vagoncito nuevo. ¿Sí? Ese tamaño de vagoncito nuevo típicamente es pequeño. Es una ventaja con respecto a hacer un new de un vector. Hacer un new de un vagoncito, como este pequeño tamaño, típicamente se considera OD1. ¿Sí? Eliminar algo es deshacerse del vagón. No hay redimensión. Hay que mantener correctamente las referencias. Y no podemos acceder directamente a un elemento, sino que nos va a tardar ODN ir y encontrarlo. ¿Qué pasa si queremos eliminar la letra C de esta estructura de vagoncitos con trenes? Nos tenemos que asegurar de que la A apunte a la letra B, y ahí el recolector de basura, cuando C ya no nos interese, va a desaparecer y va a quedar ahí nuestra nueva estructura. ¿Sí? ¿Se ve? Si queremos quitar algo del medio, es rápido, es cambiar esta referencia y desaparece. En un vector eso no se puede hacer. No se puede sacar un elemento del medio y que se acomode todo. Tenemos que acomodar la mano y acomodar los ODN. ¿Ves? Ventajas y desventajas de este tipo de estructura. No pasa nada con el fantasma de la C, ¿sí? Importante, no es el fantasma de otra letra, es el fantasma de la C, ¿sí? No queremos revivir traumas. El AC, simplemente, digamos, el lenguaje Go se da cuenta de que nada le referencia, entonces simplemente desaparece. ¿Sí? Eventualmente, digamos, Go se encarga de que esa memoria que ya no usamos deje de estar disponible. ¿Sí? No, realmente no sucede nada. No sé si Lorenzo quiso ahí meter el dedo en la llaga. Bien. Y si queremos agregar un elemento, en cualquier lado lo podemos hacer. Por ejemplo, quiero un elemento acá, entre la B y la J, puedo a la B decirle, che, mirá, tu nuevo elemento está acá, y este elemento apuntarlo hacia la J. ¿Sí? Nuevamente, una cosa que con arreglos no se puede hacer. Meter un elemento entre medio de un arreglo no se puede hacer, tengo que hacer espacio. ¿Sí? Estas son todas operaciones
o D1, que en un arreglo serían más costosas. Bien. Y acá hay un dibujito de cómo más o menos se organiza la memoria acá en una estructura enlazada y acá en un arreglo. ¿Sí? El arreglo dice, bueno, mira, acá viene un camión, un bondi con 70 elementos y el lado de la izquierda de la imagen, los nodos van apareciendo en cualquier lado. De un nodo, otro nodo, ¿sí? Van apareciendo en cualquier lugar. Cada nodo es chiquito, ¿sí? Tiene poca memoria, pero podría estar en cualquier lado. En el lado derecho vemos que el arreglo es más compacto, más organizado, y dice, bueno, acá está, pumba, todos tus datos. ¿Sí? Ahí estamos. Y vamos a ver. Ajá. Bueno, vamos a ver cómo se implementa el TDA pila sobre estructuras enlazadas. ¿Sí? Yo tengo... Ajá. Valentina, levantamos. Sí. Una pregunta, o sea, la estructura nodo sería lo mismo que decir estructura enlazada. Claro, una estructura enlazada se compone de nodos, tal cual. Genial, gracias. Bien. ¿Cómo funcionaría una pila? ¿Sí? Acá hay una propuesta de decir, bueno, apilé la A, eso apunta a la B, apilo la B, apilo la C, apilo la D, ¿sí? Y tenemos un puntero hacia la D. ¿Sí? La D es como el último elemento que apilé. Si yo desapilo la D, ¿qué sucede? ¿A cuál elemento tengo que apuntar? A ninguno. ¿A ninguno? ¿Cuál debería ser el nuevo tope de la pila? Yo apilé A, B, C, D y desapilo la D. ¿C tendría que ser el tope? Tendría que ser el tope la letra C. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo conozco la letra D. ¿Dónde está la letra C? En el próximo a la D. ¿No? Y el próximo a la D, en este En caso. el anterior a la D. En el anterior a la D. Pero la anterior, no tengo una flechita a la anterior. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Y hay que ¿Inventarme mantener una flechita a la anterior? variante que vaya guardando el nodo anterior a medida que lo vas recorriendo. Bien. Pero ¿qué pasa? Tener flechita hacia el siguiente y también tener flechita al anterior es más complicado. ¿Sí? Es una estructura ahí doblemente enlazada. Tengo que mantener el doble de las referencias. Eso va a ser un poquito más complicado. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo hiciéramos al revés? ¿Sí? Pues yo dije, bueno, la A apunta a la B a la C a la D. ¿Qué pasa si fuera al revés? ¿Sí? Eso es todo lo que fuimos explicando. ¿Qué pasa si yo apilo la A y después cuando apile la B me hago una referencia a la A? Cuando apile la C me hago una referencia a la B. Cuando le apile la D me hago referencia a la C. Y ahora la D es el tope. ¿Sí? De nuevo, apilamos A, B, C, D, pero nos guardamos las referencias con las flechitas hacia el otro lado. ¿Sí? Ahí está la magia. Ahora, cuando desapilo la D, ¿cuál tiene que ser el nuevo tope? El siguiente a D, ¿no? O sea, D, C. Claro, la letra C. A nivel lógico, yo apilé A, B, C, D, pero ahí Joaquín, que dijo que no lo entendió, es porque, fíjate que acá yo guardaba las flechitas, pero para el otro lado. Y esa fue una decisión incorrecta. ¿Sí? Apilé A, B, C, D, pero las flechitas las puse mal. ¿Qué pasa si hago así? ¿Sí? A, B, C, D, ¿sí? Apilo A, apilo B, apilo C, apilo D, pero siempre me encargo que el nuevo elemento apunte al que solía ser el anterior tope. ¿Sí? Me aseguro que las flechitas vayan para el otro lado. ¿Sí? Dice, ¿no se comportaría igual que la cola? No, porque estoy haciendo cosas diferentes. ¿Sí? El primero que apilé fue la A. Apilé la A, apilé la B, apilé la C, apilé la D, y mi puntero siempre apunta al tope. Alessio. Ahora bien, el problema viene exactamente al contrario. Tipo, en el tema anterior sí era más fácil de apilar, pero acá no tanto porque de nuevo tenés los nodos apuntando a un solo lado y entonces bueno, es como que te presentas el mismo problema de cómo apilar. Entiendo el predicamento, pero fíjate, ahora vamos a ver cómo apilar, tal cual. Bien, y ahí tenés que guardarte un puntero al último. Te guardás un puntero al tope, ¿sí? Al tope de la pila. ¿Sí? Entonces acá tenemos, el D es el tope de la pila. Si queremos desapilar, basta con saber cuál es lo que tenemos que darle a Bárbara. A Bárbara tenemos que darle el dato D y asegurarnos de que el nuevo tope sea el siguiente de la letra D, o sea, C.
Ahí podríamos devolverle a Bárbara la letra D y se va. Si quisiéramos desapilar la C, es lo mismo. La C es la que le vamos a dar a Bárbara y el nuevo tope debería ser el siguiente a la letra C. Pero ¿qué pasa? ¿Ve? Ahí es lo que acabamos de ver, ¿sí? El nuevo tope es el siguiente a la letra D. Ahora, ¿qué pasa si queremos apilar? Lo que Alessio comentaba, decir, che, creo que vamos a tener un problema. ¿Qué pasa si queremos apilar? Bueno, si queremos apilar, por ejemplo, vamos a apilar la letra E, ¿sí? ¿Qué dos cosas nos tenemos que asegurar? Nos tenemos que asegurar que la E apunte al que solía ser el tope, la letra C, y nos tenemos que asegurar que el nuevo tope sea la letra E. Y eso se hace, literalmente tenemos toda la información disponible. La E apunta al que solía ser el anterior tope, y el nuevo tope va a ser la letra E. ¿Sí? Se fijan, estructurando la pila de esta manera, podemos hacer todas las operaciones de apilado y desapilado. No entiendo. ¿Cómo fue posible cómo fue posible señalar a él como tope? ¿Por qué? Porque crear la letra E es hacer un make de un nodo. Entonces yo sé cuál es el nuevo tope. Es el que acabo de crear, el nuevo nodo, dos puntos igual make. Entonces, a ese nuevo nodo le digo que su siguiente es el que solía ser el tope y el nuevo tope es el que me acabo de crear, que seguramente tenga el nombre nuevo nodo. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Bien. A ver si está ese por ahí. Ahí está ese. Voy a ocupar un ratito más ese. Creo que la práctica de hoy es un poquito más cortita. Vamos a ver cómo sea la situación. Sí, tranquilo. Bien. ¿Go elimina de la memoria el nodo que desreferenciamos? Sí. Los nodos que no tengan referencias dejan de estar presentes. Bien, seguimos. Ahora la pregunta sería, ¿por qué la pila se las pedimos la versión sobre arreglos y no sobre enlazada? ¿Qué opinan ustedes? Es una pregunta filosófica, yo se las puedo responder. Y es, tenemos la pila y la cola. Y tenemos estructuras sobre arreglos y enlazadas. Nos gustaría que conozcan tanto las estructuras sobre arreglos como las estructuras enlazadas. Y eso hace que tenemos dos estructuras y dos formas de implementarlas, nos conviene que sean de formas diferentes. Por ejemplo, pila sobre arreglo y cola enlazada, o pila enlazada y cola sobre arreglo. Lo que pasa es que las estructuras enlazadas son un poco más difíciles de implementar por primera vez, por eso lo queremos aplazar un poquitito a cuando hagan la cola y no hacerlo directamente en la pila. Y además la cola sobre arreglos es más difícil que la pila sobre arreglos. Entonces, dentro de todo, por pedagogía y porque termina siendo lo que termina siendo más sencillo, mejor hacer la pila sobre arreglos, que va a ser más fácil que la cola sobre arreglo, y además dejamos un poquito para después la parte enlazada, porque ustedes conocen bien cómo se trabaja sobre arreglos, pero quizás no tanto cómo se trabaja como estructuras enlazadas. Entonces, por eso, planteamos la materia de esta manera. Matías. Profe, pregunta. En el mundo real, digamos, cuando uno programa, ¿qué suele ser lo que uno más usa? ¿Arreglos o estructuras enlazadas? Bien, eso es un gran depende, porque además sucede que nosotros ahora estamos implementando herramientas fundacionales de estructuras de los datos, ¿sí? El día de mañana es muy poco probable que vos programes una pila o una cola o una lista, así a nivel programarlo, pero ¿por qué? Porque los lenguajes ya los dan disponibles. Entonces, ¿cuál utilices? Va a depender mucho de lo que estés haciendo en el momento, ¿sí? Si yo digo, ¿qué uso? ¿Uso una lista como si fuera un arreglo o uso una lista enlazada? ¿Sí? Eso se da muy seguido, pues son estructuras muy parecidas, pero unas sobre arreglos y otras enlazadas. Y la respuesta es lo que vos necesitas en el momento, ¿sí? Realmente los arreglos se usan muchísimo, ¿sí? Como bonitas datos, y creo un arreglo y pumba. Realmente lo más probable es que lo que más se use sean arreglos. Pero eso no quita la importancia de las estructuras que después por dentro, por debajo, están realizadas de forma enlazada. Porque las hay. Y tienen sus usos. Pero arreglos es como el top. Muy difícil hacer algo que no haya un arreglo dando vueltas.
Bien. Ahí está, pedagogía, no es tan fácil. Y la versión de arreglo es un poco más eficiente, pero eso lo verán en estructura u organización del computador como corresponde. Bien. Veamos el TDA cola sobre estructuras enlazadas. Encolo la A, encolo la B, encolo la C, encolo la D. Si tengo que... El primero es la letra A. El primero que encolé. Ver primero me tiene que dar la letra A. Pero necesito una referencia al último. Una referencia al último, ¿para qué? Para poder encolar nuevos elementos. ¿Sí? Con la referencia al último, acá estoy borrando. Borremos un elemento, digamos, desencolemos un elemento. Desencolar un elemento nos da la letra A. Desencolar un elemento es saber que vamos a devolver la letra A Bárbara, avanzar el primero para que coincida con el siguiente la letra A, y bueno, quitar la letra A, o sea, se da referencia y deja de estar. Y si queremos agregar un elemento, espero que se vea esto ahora, al último, vamos a asegurar de agregar un nuevo nodo, y el que solía ser el último de la lista de la cola va a tener que tener una referencia al nuevo nodo. Y ahora, ¿cuál es el último? El último es la letra E. Entonces, movemos esa referencia, ese punterito. Por lo tanto, nos aseguramos de que siempre el primero esté apuntado, en este caso la flecha azul, el último la flecha roja. Si queremos borrar, haciendo que el primero apunte al siguiente del primero, que es el segundo elemento que hemos encolado, y si queremos agregar, al último elemento que tenemos la flechita, le incorporamos el nuevo vagoncito y nos movemos en la referencia del último. Bien. A ver, ¿qué nos queda? Bueno, dale. Vamos a completar las diapos. Después le damos 5 minutitos para descansar y vamos con la práctica. Gonzalo. Sí, una consulta. Cuando agregas un vagoncito al final, ¿esa operación sería O de N? Esa operación la vamos a considerar O de 1. ¿Por qué? Porque el tamaño de ese elemento es una constante. ¿Sí? Crear un arreglo con n elementos cuesta O de n, pero crear un elemento de tamaño constante cuesta constante, es decir, O de 1. ¿Sí? Pero todo gracias a que es un tamaño constante, un tamaño fijo normalmente. Perdón, ¿qué sería el tamaño fijo? El nuevo nodito. La letra E, desde que no existió hasta que existió, eso costó un tiempo constante. ¿Por qué? Porque es poca memoria la necesaria. Claro, pero cambiarle el puntero a D para que pase a apuntar a E, eso no Y sería cambiarle el puntero, esto es simplemente modificar una posición de memoria. Entonces tampoco cuesta, es O de 1. Pero para llegar a la posición esa de memoria no tenés que recorrer toda la lista antes. Es una muy buena observación. Es que en vez de recorrer toda la memoria, nos guardamos este punterito al último, justamente para no tener que recorrer toda la memoria. Ok. Buenísimo. ¿Sí? Eso no lo había mencionado y esa es la razón por la cual nos guardamos una referencia al último elemento, para que tengamos la posibilidad de acceder rápidamente a esa última posición de memoria. Bien, ahí estamos. Conclusión. A Bárbara le da lo mismo cómo está implementado el TDA. Las primitivas son las mismas y su complejidad es la misma. ¿Sí? Pero a Alan le interesa implementarlo de la forma, en este caso, que les pide el curso. El curso les pide una pila sobre arreglo y una cola enlazada. Y así lo vamos a hacer. Pero a Bárbara le da lo mismo. ¿Por qué? Porque todas las operaciones son O de 1, tanto se hace enlazada o se hace sobre arreglo. Si la hacemos bien, todas las operaciones son O de 1. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual es importante la abstracción. Bárbara dice, no me importa cómo implementes esta estructura, asegúrame que las operaciones son O de 1 y listo, funciona. Bien. Y esta es la razón por la cual está tan mal hacer, por ejemplo, pila.cantidad desde el lado de Bárbara. Primero, porque Bárbara no sabe cómo está implementada la pila. Y ese pila.cantidad podría no existir. ¿Sí? Esa es responsabilidad de Alan. Bárbara no tiene nada que hacer accediendo a pila.cantidad. ¿Sí? Se lo vamos a marcar bastante. Nunca acceder a los atributos internos de una estructura si ustedes están usándola del lado de Bárbara. ¿Sí? Si estamos hablando de una función, Bárbara está haciendo cosas, Bárbara no tiene que meterse dentro de la estructura interna de nuestro TDA. Bien.
Y no estaría bien declarar un campo público, por ejemplo, cantidad, con la C mayúscula, porque eso no es parte de la interfaz de una pila. Una pila no se sabe cuántos elementos tiene. Una pila se puede apilar, desapilar, ver el tope, pero no se sabe la cantidad. ¿Sí? Eso no es parte de la interfaz abstracta de una pila. Joaquín, sí. Sí, perdón, no me quedó. O sea, vos al final dijiste que para Bárbara sería todo O de 1, ¿no? Hola. Para Bárbara es todo eso de 1, tal cual. Ah, ok. Pero no habíamos dicho que en lo de pilas, si me equivoco, era ON. Eso no me choca. Lo que pasa es que vos estás hablando de una redimensión. Bárbara va a hacer N operaciones. De las N operaciones, cada tanto se va a redimensionar. Y de nuevo, Bárbara va a decir, uy, hice N operaciones y tardó O de N. Seguramente cada operación es O de 1. Está funcionando bien. Y es el análisis amortizado en promedio. Ok, está bien. O sea, sería O de N, pero por el promedio quedaría como O de 1 para Bárbara. A las operaciones, nosotros decimos que es O de 1 porque solamente hay 1 de N cada tanto. Entonces, no podemos decir que es cada operación O de N porque es falso que cada operación es O de N. Ok. En promedio, cada operación es O de 1. Ok. Bien. Bueno, ahí está. Este es un meme, pero habla sobre mí, así que lo pasamos. Y la contraparte del TDA vector de forma enlazada es la lista enlazada. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos lista enlazada. ¿Sí? Está hecho con nodos, se puede insertar al final del principio, todos O de 1. Se puede en el medio, con una estructura adicional, vamos a ver cómo se hace. Pero naturalmente llegar a una posición en la que queremos insertar es O de N, porque tenemos que ir pasando nodito a nodito para llegar. Bien. No quiero quitarles más tiempo. Aquí vamos a terminar la grabación. Ahí estamos. Un saludo a quienes nos ven en diferido.